16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el economista Mauricio Pozo y el economista Fausto Ortiz, ex ministros de Economía y Finanzas. También está invitado el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. El tema que queremos plantearles en medio de la situación económica que vive el país, de aprietos en la caja fiscal, qué hacer cuando hay alternativas para generar nuevos recursos, que ha sido una carga permanente durante las últimas décadas no resolver el subsidio a los combustibles, con observaciones que han hecho los organismos multilaterales, que a veces se estigmatiza y que son los que de alguna manera contribuyen, no porque lo digan ellos. Debiera ser una política económica responsable la que internamente se haga en el Ecuador. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo enfrentar y resolver el tema del subsidio a los combustibles? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Miguel, saludando a Fausto. Tal vez empezar indicando que no es que nunca se ha hecho nada en materia de los subsidios. Han habido esfuerzos en algunas ocasiones, probablemente no han tenido ni la profundidad ni la perseverancia a lo largo del tiempo, pero algo se caminó en su momento. Yo recuerdo el año 2003, iniciado el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. Yo entré a funciones en esa época y el 18 de enero, el 15 de enero se posesionó, el 18 de enero hicimos un anuncio de un ajuste del 30% a los precios de los derivados. Gas no se pudo incluir por razones también políticas, pero se hizo un ajuste importante a los precios de los derivados para tratar de llegar a los costos de producción y a los costos reales. En el gobierno de Lenín Moreno se introdujo en plena pandemia, recordará usted, un ajuste del 5% mensual a los derivados, después se bajó al 3% y la idea era alcanzar los precios internacionales y que después de estos fluctúen de acuerdo a lo que pasa en la mayoría de países, que es atados a lo que pasa en el mercado internacional. Ese proceso fue suspendido por el expresidente Lasso. No entiendo por qué se lo suspendió. Si era por razones políticas, no fue bueno el resultado, porque en poco tiempo hubo la revuelta de mediados del 2022, toda la protesta indígena. Entonces, un poco para poner en contexto, algo se hizo en el pasado, algunos esfuerzos, pero obviamente estamos donde estamos. Creería yo que aquí se requiere, uno, la decisión política del gobierno, la decisión y la convicción de que hay que caminar en esa dirección. ¿Y eso qué significa? Que si hay que dejar de lado un interés electoral o político, habría que hacerlo para que esto pueda avanzar. Si se piensa que una decisión de adoptar algún ajuste a los precios y eliminar los subsidios o focalizarlos de otra manera le va a generar un costo político, eso no va a avanzar. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ese es un elemento fundamental, la convicción y la decisión. Segundo, me parece que hay que buscar un esquema de difusión y de explicación de qué es lo que se quiere lograr y para qué. Y cuando se difunde eso, se puede, por ejemplo, establecer esquemas de compensación directa que ayuden a que no haya un ruido político mayor. ¿A qué me refiero? Simplemente, si se va a recaudar una cantidad mayor de ingresos fiscales, se puede meter parte de eso en un fideicomiso y que eso vaya dirigido, solo me voy a inventar el ejemplo, para vialidad rural, para atención médica en los sectores más pobres, o cualquier esquema de compensación que ayude a vender la decisión. Si hay, obviamente, que buscar compensar al sector de transporte, o que no genere un aumento de la tarifa de transporte, o hay que darle a la pesca artesanal algún apoyo, pues hay que buscar, pero a ellos, y no lo que se tiene ahora. Lo que yo no estaría de acuerdo es que establezcan precios diferenciados. Es decir, que mañana digan que este es el precio del galón para
el señor del transporte, para el otro señor tanto, que porque tiene un carro de más cilindraje paga tanto, o cualquier sistema de eso es absolutamente ineficiente y eso va a generar distorsiones y no va a dar los resultados. Entonces, la forma de difundir la medida, la decisión política y avanzar en esa línea en un programa me parece que es lo mejor. No me parece tampoco que se deje de lado el principal ingrediente, factor del subsidio a los derivados que se llama diésel. Parecería que no quieren topar esto y solamente gasolina super, perdón, extra y ecopaís, la super está liberada. Y ahí, con la compensación que quieran hacer, no les va a generar los recursos que se requiere. Son 500 millones probablemente, menos el subsidio, no les quedará tanto. En el caso del diésel, sí, porque eso es más o menos del 70% del total. Entonces, a mí me parece, Miguel, que como punto de partida debería ser ese. La decisión política, la convicción del gobierno caminar en esa dirección y al mismo tiempo la forma como se lo haría, que tiene que ser con precios reales, no precios diferenciados, y la forma como se vende al país una decisión de esta naturaleza. Economista Mauricio Pozo, efectivamente usted nos recuerda que sí se hicieron esfuerzos penosamente, y eso le pregunto, ¿por qué no dar sostenibilidad más allá de una administración de turno, cuando este es un tema que debiera generar recursos y no desperdiciarlos a través de subsidios indiscriminados? ¿Cómo dar sostenibilidad? Bueno, hay un principio básico en economía, Miguel, que se llama la perseverancia y la continuidad de las políticas. Es decir, si hay algo que está funcionando y viene de un gobierno anterior, cualquiera que este sea, yo no veo por qué hay que desmontar ese esquema. El tema del año 20 fue un año de una crisis terrible por la pandemia. Se pudo introducir este esquema y estaba funcionando. Hubo una presión de transportistas, recuerdo yo, porque yo estaba ahí sentado en el ministerio, y logramos bajarle del 5 al 3, y con ello postergamos la fecha de alcance de precios reales. Pero dejamos la reforma estaba aplicándose y se la levantó. Yo sigo, como dije hace un momento, preguntándome por qué se levantó esa reforma. O sea, ¿qué se ganaba levantando eso? Evitar un problema político o de protesta indígena nos fue muy mal porque enseguida tuvimos el problema que tuvimos. Y por lo tanto ahora reintroducir un esquema se vuelve una situación difícil. Entonces, si usted me pregunta qué hacer, yo creo que hay que darle continuidad, perseverancia y consistencia a esto. Ahora, si dicen que esa plata se va a desperdiciar, que va a entrar a la bola del gasto y no va a producir el beneficio, pues hagamos una figura como la que acabo de citar, alguna suerte de un fideicomiso donde parte de los recursos vaya a un determinado fin, a ciertos sectores que se vean, que se puedan ver beneficiados de una decisión de esta naturaleza. Pero lo que no creo que debamos hacer es dejar las cosas como están. Aparte de esto, ¿qué otros países tienen precios con ese nivel de subsidios en la región? Que yo conozca, Venezuela, pero ¿cuánto vale el galón de diésel o gasolina en Colombia y en Perú? Por esa diferencia de precios es que se produce la distorsión y el contrabando que tenemos en este momento. Sí, sí, el mejor aliciente del contrabando es cuando hay precios tan distantes entre un mercado y otro. Entonces a mí me parece que el tema de la perseverancia, la continuidad, a pesar de los descuellos políticos que hay que pasar, es lo único que nos va a conducir a mantener un esquema que para la economía me parece que es sano. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cuándo y cómo resolver el tema de los subsidios para que haya una política que dé sostenibilidad, perseverancia, consistencia, como decía el economista Mauricio Pozo, más allá de los esfuerzos que se han hecho, pero dar estabilidad, más allá de una administración de turno que le permita generar recursos y no desperdiciarlos, como decía hace poco un informe del Banco Mundial? Gracias, buenos días. Saludos cordiales a usted, Mauricio y Alberto, y a la gente que nos escucha. El tema de los subsidios, igual que ocurrió con el aumento del IVA al 15%, es consecuencia de la desesperación por la ausencia de recursos fiscales, la desesperación
por el acceso a financiamiento. El que te da plata en este momento es el Fondo Monetario, y el fondo seguramente te dice, oye, pero tienes que hacerme algún planteamiento positivo para poder aprobarte esos 4.000 millones de dólares de financiamiento. El gobierno hizo algo ya antes del acuerdo con el fondo, ese 15% del IVA. El gobierno seguramente, antes del desembolso del fondo, tendrá que tocar el tema de los combustibles, porque si te piden plata, como Fondo Internacional, dices, pero me estás pidiendo plata, 4.000 millones, y estás desperdiciando los mismos 4.000 millones en subsidios, no hace mucho sentido que quizás ni siquiera la plata me deberías pedir, sino corregir internamente tu problema de subsidios. Pero como el hueco es mucho más grande, entonces hay que hacer las dos cosas, pedir la plata al fondo, pedir la plata a otros multilaterales, localmente también emitir algo de bonos, pero también hay que corregir el tema de los subsidios, ¿no? Ya le fue al país bastante bien, de alguna manera, con el tema de la super. Consumíamos 200 millones de galones de super al año, ahora consumimos 58. Seguramente migraron algunos a la gasolina extra, y ahora habrá que tratar de ver cómo corriges el tema en la gasolina extra, tratando de no llegar al precio internacional que tienes hoy día con el precio del petróleo que está en 80, quizás al dar un gran brinco y de ahí ir levemente por si acaso el precio allá afuera puede ajustarse levemente. Pero en todo caso, no, yo no creo que haga falta ir muy lentamente. Estamos en un proceso electoral a la vuelta de un semestre, y entonces necesitamos de alguna forma hacer un incremento fuerte. Si estamos en 2.50, irnos a 3.20, por ejemplo, y de ahí quizás ir de alguna forma de manera gradual. Y el diésel, ojalá también podamos trabajar con la focalización. Hemos tenido ya más de 40 años para pensar de la focalización, y no hemos encontrado todavía forma, ¿no? Y superados estos dos escollos en combustibles, quizás entonces en otro momento habrá que ver qué hacer con el gas, para tratar de dar el gas con subsidio al que lo necesita, porque el gran problema es que estamos recibiendo subsidios quienes no necesitamos el subsidio, y eso de ahí pospone decisiones políticas y complica el endeudamiento, que a la larga son intereses que se deben pagar con impuestos. Pero de esto venimos hablando tanto tiempo. ¿Cómo establecer políticas permanentes, más allá de una administración, economista Fausto Ortiz, que permita dar sostenibilidad y certidumbre? Es que la política juega un rol importante, ¿no? Estamos bastante claros que un par de gobiernos por ahí quisieron subir el gas y se cayeron, porque el gas era el problema más importante de subsidios hace 2 décadas. Hace 2 décadas uno hablaba de subsidio y pensaba en gas, no pensaba tanto en los otros combustibles, porque ya de alguna forma, como dice Mauricio, habían sido buena parte compensados. Pero hoy día hablamos de subsidio y decimos es el diésel, ¿no? 1.600 millones de galones al año. Si por ahí hubiera un dólar o $2 de subsidio con relación al precio internacional, estaremos hablando de más de 3.000 millones de dólares solamente en ese combustible. Y entonces hay que hacer el incremento, tratar de mantenerlo y no darle espacio a que si mañana no gana este candidato y gana el otro, entonces que corte el incremento. Yo creo que hay que hacer un gran incremento del total, un gran incremento, y luego hacer quizás algo gradual. Cuando Mauricio pregunta, ¿y qué le habrá pasado al presidente Lazo que se le ocurrió eliminar el incremento gradual? A mí siempre me da ahora como respuesta que creyó en las estimaciones del precio del petróleo, que estaban visualizando que iban a estar estancados por ahí en $50. Y entonces dijo, si el otro año va a estar en 50, ¿para qué lo voy a seguir incrementando? Más bien corto. Y ahí se equivocó, porque el año siguiente fue el petróleo otra vez a 60, $80, y entonces se quedó corto con el incremento, hizo el detente antes de tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que la gradualidad sirve en la parte final, pero necesitamos un pequeño ajuste al arranque, en el caso de la extra, y un poco más grande el ajuste en el caso del diésel. Bienvenido al economista Alberto Acosta Borneo de Análisis Semanal. ¿Cómo enfrentar
la solución que permita dar sostenibilidad, consistencia en los temas de eliminación de los subsidios a los combustibles. Por cierto, se habla con una focalización a sectores que no pudieran hacerlo, pero no como ahora de manera indiscriminada. Buen día. Buenos días, un gusto estar con Fausto, Mauricio. Yo creo que hay que aprender de la experiencia reciente y el Ecuador ha hecho esfuerzos muy importantes para focalizar subsidios. Después de tantas décadas de desperdiciar recursos, se hicieron esfuerzos y durante el gobierno de Lenín Moreno se aprendió por las malas. Hubo un primer intento de eliminación total de subsidios y todos sabemos lo que sucedió. Tuvo que dar marcha atrás en medio de un incendio del país. El segundo intento, en cambio, vino con la banda de precios. Y yo creo que ese fue un aprendizaje muy valioso que hay que replicar. Es entender que las cosas tienen que limitarse al impacto político. Entonces, una primera característica de cualquier focalización que se quiera hacer de subsidios tiene que ir por un tema gradual, dosificar el impacto para poder justamente limitar el costo político de esa medida, porque siempre va a haber quien se oponga, siempre va a haber afectados. Entonces, queda demostrado en la historia reciente que cuando se dosificó ese impacto a través de una banda de precios, permitir que los precios cambien un 5%, un 3%, ese porcentaje además tiene que ser variable, depende de las condiciones políticas, se puede reducir el porcentaje. Eso da mayor facilidad de que se aplique de manera política. Por eso es que yo creo que fue un error de garrafal de Lazo, tal vez los más grandes que cometió, fue echar abajo esa banda de precios, suspender esa banda de precios. Lo que debió haber hecho es, si quería, podía reducir el porcentaje, que el porcentaje de cambio mensual sea mucho más pequeño, poquísimos centavos al mes, prácticamente inadvertido. Pero lo que hizo es un daño enorme porque volvió a hacer creer a la gente que un precio puede ser fijo. Y ningún precio puede ser fijo. Hay condiciones del mercado que hacen que suban y que bajen. Entonces, por motivos pedagógicos, así sean poquísimos centavos, lo importante era que se mantenga esa banda de precios para que los precios puedan ir variando. Entonces yo creo que un primer tema aquí que hay que considerar es una reintroducción de una banda de precios. De esa manera el ajuste es gradual. Sí, desde una perspectiva fiscal tal vez no es lo óptimo. Desde una perspectiva fiscal uno dice lo mejor es que suba rápido ahora y después ponemos la banda. Pero yo creo que aquí las consideraciones políticas son todavía más importantes y por eso debe ir por un lado el tema de la banda desde el inicio, para que esa variación sea gradual. El impacto, el beneficio fiscal tomará más tiempo, pero eso garantiza una mayor sostenibilidad de esta medida. Y el segundo factor que hay que considerar es crear confianza. Y esto ya lo hablaba Mauricio. Aquí el tema es si este dinero va a servir nos tenemos que sacrificar los ciudadanos, y así es como va a pensar la mayoría de la población, y va a servir para que siga la farra fiscal, pues no lo vamos a apoyar. Pero en cambio, si este dinero no sabemos que va para un uso que valoramos, pues lo vamos a apoyar, nos vamos a sacrificar todos para ese uso. Entonces, el tema fundamental es cómo crear confianza en todo este esquema. Y ahí yo coincido totalmente, hay que hacer un fideicomiso. O si no es un fideicomiso, una cuenta separada en donde el gobierno se comprometa a transparentar todo el uso de ese dinero. Y esa cuenta separada, una subcuenta en el Banco Central, en donde tenga un uso claro, el gobierno diga, de esa cuenta solo se va a poder usar para seguridad, por ejemplo, o solo se va a poder usar para educación, nada más. Y cualquier ciudadano puede pedir cuentas hasta el último detalle, hasta la última factura, transparentarla, colocarla en una página web, que se sepa en qué se gastó ese dinero, cómo se gastó ese dinero, hasta el último detalle. Eso genera confianza. Este esquema, el éxito de este esquema, yo creo que tiene que tener los dos factores. Uno es un tema de gradualidad para limitar el impacto político, y dos, tener que este dinero vaya a un uso específico. Y el tercer factor que no podemos olvidar, y yo creo que ese es el que faltó cuando se instauró la banda de precios con el gobierno de Lenín Moreno, es el factor de la compensación a ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, en este momento, claro, el gobierno está hablando solamente del subsidio de la gasolina, pero eventualmente vamos a tener que hablar también del subsidio al diésel. Y en el caso del diésel, hay grupos vulnerables que tienen que ser compensados. La población de bajos ingresos se mueve en transporte público masivo, en buses. Entonces, sí creo que tiene que haber una compensación a los transportistas, a los buses. Claro, lo ideal, el mundo perfecto de las compensaciones es compensación al usuario,
pero tenemos que empezar por lo simple, por lo sencillo, compensar a los transportistas, a los buses, para que la tarifa del transporte público no cambie. Entonces, es identificar compensaciones a los grupos que requieren esa compensación. Y aquí yo sí estoy totalmente en contra de esa compensación que se está planteando en el caso de la gasolina a los taxis. El taxi no es un transporte público, aunque legalmente se lo haya clasificado así en el Ecuador, es un auto con chofer. Ahí no se mueve la población de bajos ingresos. La compensación tiene que ir al transporte masivo de personas. Esa es la tarifa que no tiene que cambiar. Que no cambie la tarifa de los buses, del metro, de otros transportes, aunque bueno, el metro es eléctrico, pero del transporte masivo. Esas son las tarifas que hay que sostener. En cambio, todo lo que sea un transporte privado no necesita realmente de una compensación. Pero el desafío al final del día es tener esta gradualidad, generar esta confianza con un uso específico y limitado de estos recursos y finalmente tener esta compensación a los grupos que realmente lo requieren. Economista Alberto Acosta Burneo, ¿y cómo debieran funcionar lo que usted dice, las bandas desde un comienzo? ¿Cómo debiera funcionar eso? Yo creo que se debe colocar una banda de precios, en el caso de la gasolina. Entiendo que el gobierno quiere empezar y me parece bien empezar por partes. No hay que enfrentarse a una reforma integral, a eliminar subsidios en diésel y gasolina todo a la vez. Estamos además de considerar los momentos políticos. Estamos a las puertas de unas elecciones, de la reelección, eso también tiene que ser considerado. Pero sería un paso muy importante que se ponga una banda, por ejemplo, con una variación del 3% mensual. Es una variación mínima, poquísimos centavos al mes en las gasolinas. Tomará algunos meses poder llegar a niveles de mercado y permitir que esa banda funcione por un buen tiempo. Eventualmente, en un mediano plazo, se puede, cuando ya los precios estén nivelados con niveles de mercado y dependiendo de las condiciones del mercado de los hidrocarburos, se puede ya analizar eliminar la banda de precios. La banda de precios puede ser considerada como un proceso de transición para la gasolina. En el caso del diésel, que tiene otros usos, se puede mantener la banda por más tiempo. Pero yo creo que lo ideal sería colocar esa banda de entrada, de inicio, con un porcentaje reducido, y de esa manera permitir que gradualmente la población, ir educando a la población que los precios siempre cambian, que es imposible mantener precios estáticos, y con eso, poco a poco, ir eliminando un subsidio que realmente ha sido un desperdicio de recursos para el país y para los ecuatorianos. Hemos destinado más de 60.000 millones de dólares a alimentar vehículos. Si ese dinero hubiésemos destinado a educar a la población, pues ya no seríamos un país subdesarrollado. Hace muchos años que hubiésemos dejado de serlo. Vuelvo con el economista Mauricio Pozo. Revisábamos cifras que nos han permitido ex autoridades de energía. El sistema de bandas que usted citaba, que ya se hizo, primero en el 2003, en esa administración, y luego en el gobierno del 2017 al 2021 de Lenín Moreno, permitieron ahorrar tanto en el 2020 contra el 2021 alrededor de más de 1.500 millones de dólares, y el ajuste máximo fue de 5% mensual, 5 centavos un mes, 3 centavos otro mes, y así sucesivamente. Ahora esto, cuando se echa abajo, viene por lo que decía Alberto Acosta Burneo también, las consideraciones políticas. ¿Cómo dar estabilidad frente a este panorama? No hay poder humano de lograrlo. Yo creo que hay ingredientes, Miguel, que tienen que considerarse adicionalmente a los que hemos conversado. En primer lugar, hay que explicarle al país que una decisión de esta naturaleza no genera un proceso inflacionario, peor de espiral inflacionaria. Aquí existe el convencimiento de todos los sectores opositores a este tipo de reformas o de ajustes, que esto va a generar una inflación. Que veamos del pasado, qué ocurrió con la aplicación de las bandas. ¿Pasó algo con la inflación? No pasó absolutamente nada. Y cuando se hizo en el 2003 hubo un pico y después cayó. Y la inflación no solamente que se mantuvo, sino que inclusive bajó. Entonces aquí no debemos, creo yo, confundir a la población de que esto va a generar un encarecimiento y un crecimiento inflacionario que no se va a poder controlar. Eso no es así. Hay que explicarle que el camión que recoge las frutillas para llevar al mercado paga gasolina, y sobre ese valor hay un ajuste supuestamente si es que esto se adopta. Pero ese camión también paga chofer,
ese camión también paga seguro, ese camión también paga mantenimiento, que es un componente sobre una masa de otros costos, y sobre ese componente es un tema de centavos. Entonces no tiene por qué haber una preocupación de que esto va a generar un incremento de precios. Yo creo que el país tiene que entender eso, porque el sector opositor que quiere de alguna manera vender que no se adopte esto, empieza con este tipo de mensajes. Este es un tema que me parece fundamental. El otro que mencionó Alberto ya tiene que ver es que no podemos nosotros tener un precio de un derivado sobre un precio del mercado internacional que no controlamos. ¿Cómo podemos nosotros hacer una política sana si nos anclamos a algo que no controlamos? Un error de política económica es pegarse a algo que no controla. Uno tiene que apegarse a lo que puede controlar. Y para poder tener eso hay que generar un esquema donde en el Ecuador se convenzan que el precio de los derivados va a variar. Va a variar todos los meses de acuerdo a lo que pase afuera. Unas fechas subirá, otras fechas bajará. Pero ese es un tema de convencimiento de la población de que eso efectivamente va a pasar y tiene que pasar porque así funciona la economía mundial. En todos los países, lamentablemente todavía menos en el Ecuador. Entonces son dos temas que me parecen absolutamente esenciales y sustantivos, y ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante para ese tipo de procesos. Y lo otro que me parece fundamental es que hay que entrar muy activamente con el equipo no solo económico del gobierno, cualquiera que este sea, sino también el equipo político. Ahí el equipo político tiene que también unirse y armar un solo frente para poder administrar, pongámosle así, entre comillas, con los sectores opositores. Hay un esfuerzo de todos para que esto pueda funcionar. Hay un ejemplo que no es de lo mismo, pero que puede ayudar a ilustrar. Miguel, recuerde usted, la ley que se denominó de defensa de la dolarización, que se pudo aprobar a inicios del 2021, todavía en el gobierno de Lenín Moreno, nos negaron 2 veces. Nos negaron 2 veces por razones, yo le diría, hasta administrativas y logísticas. Pero bueno, nos negaron 2 veces y en la tercera ocasión logramos que nos aprueben. Pero ese esfuerzo para que nos aprueben nos llevó a todos, inclusive al equipo no económico, sino a la parte política, entrar a conversar con asambleístas, con sectores afines, etcétera, para buscar promover la aprobación de la ley, porque nos pareció una ley sana. No sabíamos qué iba a pasar. Estaba de candidato el señor Arauz. No sabíamos si iban a volver a tomarse las reservas internacionales como ya lo hicieron en el pasado. Había que defender la autonomía del Banco Central, etcétera. Por eso se aprobó la ley y esos fueron los espíritus de la ley. Después salió con algunas cosas que a mí hasta ahora no me gustan, como son las 2 juntas de regulación, pero ese es otro tema. Pero lo que quiero evidenciar con esto es que este es un esfuerzo político también, un esfuerzo político y obviamente del equipo económico para que esto pueda aplicarse, venderse y también mantenerse. Y si mañana viene otro gobierno y ve una reforma ya iniciada en este proceso, si es responsable debería darle continuidad al tema para que esto pueda de alguna manera en el tiempo dar los beneficios que debe brindar. Economista Fausto Ortiz, efectivamente, dar certezas con políticas permanentes en temas tan delicados, en donde se combina también no solo lo económico, sino lo político. Usted decía, la política juega un rol importante. ¿Cómo lograr articular una política en este sentido que permita dar sostenibilidad, consistencia, certezas, incluso con la focalización de los combustibles? Sí, el gobierno tiene que ser muy claro, ¿no? No ha logrado todavía pasar bien los mensajes, pero ser muy claro en qué hacer con los recursos, ¿no? Tenemos el ejemplo del IVA, que recién estamos cobrándolo en este mes, pero no, la gente dice que aprobamos el tema del IVA, pero no estamos viendo resultados. Y lo mismo en el caso de los combustibles, ¿no? ¿Cuánto es lo que va a aportar el tema de los combustibles? Si lo haces gradual desde el arranque o si lo haces, brincas un escalón y después lo haces gradual. Entonces, eso de ahí va a ser importante
que el gobierno diga, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a recuperar tanto y vamos a destinar tantos recursos a tal actividad. Acá la parte interesante es que la gente se confunde, dice, mira, vamos a recaudar 500 millones de dólares con la eliminación de los subsidios, pensemos por un momento en un año. Y entonces esos 500 millones quiero que estén destinados a tal finalidad. Y resulta que esos 500 millones lo que hacen es ayudarte a bajar el déficit fiscal, que este año va a ser 5.000 millones de dólares, y si el otro año no hay ninguna cosa extraordinaria, seguirían siendo los mismos, ojalá 5.000 millones de dólares. Entonces, no es que tienes plata adicional, o cuando el precio del petróleo sube de 67 que está presupuestado a 77, no es que esos 10 dólares adicionales te van a dar plata fresca para que tú puedas hacer lo que quieras. Te va a dar plata porque cubres el presupuesto del Estado, el déficit, y tú podrás determinar que de ese valor que reciba, el 10, 20 o 30% lo puedo destinar a alguna tarea específica, pero el resto me toca ir a bajar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a financiamiento. Y ese es el otro grave problema, ¿no? Entonces, si tú logras pasar bien el mensaje de los combustibles, también te vas a ayudar con el tema del financiamiento, porque de alguna manera ese riesgo país va a tender a bajar, y la medida que tú puedas estar trabajando en hacer tareas para que el riesgo país baje y tengas acceso a mercados internacionales, que estamos totalmente cerrados hace muchísimo tiempo. Entonces eso empieza a combinarse y a tener resultados diferentes que uno pueda pensar en el largo plazo para este gobierno, para el siguiente. Porque el siguiente gobierno de esta misma tendencia o de cualquier otra tendencia va a tener el mismo problema. Me va a faltar plata, me va a faltar financiamiento, voy a tener necesidades enormes que atender, y también pegarse un tiro en el pie de desmontar un esquema que le genere ingresos va a ser complicado para este o para cualquier gobierno. Economista Alberto Acosta Burneo, en definitiva, si no se combina el manejo responsable del tema económico con la focalización, usted hablaba de las bandas desde el comienzo, pero combinado con el sector político, vamos a seguir hablando lo mismo y se va a seguir pateando la pelota hacia adelante sin resolver este problema. Definitivamente aquí este tema tiene que ser tratado desde la política también. No solamente es un tema técnico, es un tema netamente político y que requiere de mucha habilidad. Por eso es que la banda de precios tiene que venir de la mano desde el primer día con compensaciones. Incluso las compensaciones hay que diseñarlas antes de instaurar la banda de precios, para que ir desactivando esos grupos de oposición que pueden existir a la medida, grupos organizados de oposición. Por ejemplo, uno de ellos, los transportistas. Si ellos se ven afectados, van a ser un grupo de oposición fuerte. Si se desactiva ese tipo de grupos, creando compensaciones a tiempo a quienes realmente las merecen, que es otro tema, no es solamente por un tema político compensar, hay que compensar con un objetivo técnico real. ¿Por qué compensar? Porque hay que compensar a los grupos más vulnerables, por ejemplo, a los más pobres del país, quienes sí sería un golpe fuerte que suba la tarifa del transporte público, de los buses. Entonces, por eso hay que crear esas compensaciones. Y un tema que en el tema de las compensaciones que se creen, lo que hay que buscar es ir a lo más simple, alejarse de lo perfecto, porque lo perfecto ya hemos visto en las negociaciones, incluso con la CONAIE, que le exigieron al gobierno de Lasso unos mecanismos absolutamente complicados. De hecho, en su momento querían casi que cada surtidor de combustibles se transforme en un contador personal, que conozca más de las cuentas de los usuarios de lo que conoce el mismo SRI. Eso es inviable. Eso es una manera de torpedear todo el proceso. Hay que ir a procesos muy sencillos. Eso de manejar precios distintos para cada usuario no funciona. Eso es simplemente un mecanismo de tener todo el proceso. Entonces tenemos que ir a la simpleza, a un tema muy básico, que no es perfecto, es muy lejos de ser perfecto, pero es viable e implementable de inmediato. Por ejemplo, ¿cómo compensar a los transportistas a los buses? A través de una tarjeta de débito bancaria que ya existe, no hay que desarrollar, en donde el gobierno puede calcular mes a mes el valor estimado a subsidiar considerando un kilometraje promedio que transcurre cada bus en promedio en una ciudad, un bus urbano. Es decir, en promedio son tantos kilómetros. Se ponen de acuerdo, los transportistas dicen sí, aceptamos tal cantidad de kilómetros. Y determinar el precio base, que es el precio actual. La diferencia entre las tarifas corresponde al valor del subsidio de ese mes. Y mes a mes el gobierno transfiere ese valor a los transportistas para garantizar que no se vean afectados y que no haya un cambio en la tarifa final de los buses. Entonces es un mecanismo muy sencillo,
donde puede haber desvío de recursos, sí, puede haber, pero ese es el mecanismo para implementar de manera inmediata. Conforme vamos implementando, podemos ir mejorando. Podemos el día de mañana ir a sistemas mucho más sofisticados, incluso ir hacia el ideal. El ideal no es subsidiar al transportista, sino subsidiar al usuario directamente, que se puede hacer con la tecnología, pero son inversiones que toman tiempo, que requieren de muchos recursos. Entonces, empecemos en sencillo, en simple, con mecanismos efectivos, y sobre todo hay que empezar con las dos partes. Por un lado, la banda de precios y en paralelo las compensaciones. Que como digo, yo creo que eso es lo que falló en la implementación anterior, cuando se implementaron las bandas de precios. Se estableció que debían existir compensaciones, pero nunca se llegaron a definir esas compensaciones. Y eso fue un golpe fuerte para la continuidad del sistema. Bien, muchas gracias por ilustrarnos. Seguiremos hablando. Ojalá algún momento de manera responsable se resuelva este tema, combinado entre lo económico y evidentemente la decisión política, concienciando a los diferentes grupos de la necesidad de no seguir desperdiciando ingentes recursos que pudiera servir para el propio sector social cuando se oponen por oponerse. Muchas gracias a los economistas Mauricio Pozo, Fausto Ortiz y Alberto Acosta Borneo. Muy amables. Gracias, saludos. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar con el arquitecto Johan Proaño de Constructores Positivos, precisamente a propósito del reglamento para la devolución del IVA pagado para proyectos inmobiliarios. El SRI emitió el reglamento. Veamos cómo va a funcionar. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. No todo tubo y accesorio verde es Vesbo. Por eso, fíjate bien, como Vesbo, solo Vesbo, fabricados con tecnología alemana, que sin una gota de duda será el mejor aliado para todos tus proyectos. Por eso, no te confundas. Cuando se trate de tuberías y accesorios, pega en blanco. Exige siempre Vesbo, la fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vesbo, la fuerza de la termofusión. Más información en fpz.com.es o al 0985 014 984. Dentaláser, líderes en odontología digital. Recupera tu sonrisa. En Dentaláser, con tecnología CAD/CAM, es posible elaborar piezas dentales con sistemas robóticos que garantizan resultados estéticos, precisos, exitosos, en menor tiempo y sin dolor. Dentaláser, 35 años junto a ti. Agenda tu cita al 099-362-0178.